Es un niño menor de edad y merece toda oportunidad de tener una infancia privada. Esa es una frase que Melania Trump ha repetido muchas veces al hablar de su hijo, Barron. Durante años, él vivió una vida tranquila, protegido de los reflectores de los medios, mientras sus padres se esforzaban por darle una infancia lo más normal posible. Pero, ¿qué sucede cuando el niño que siempre fue mantenido en segundo plano, de repente se encuentra en el centro de un momento dramático y emocional que incluso conmovió hasta las lágrimas a sus propios padres? ¿Qué provocó un cambio tan radical? Barron, quien pasó la mayor parte de su vida alejado de los reflectores, recientemente vivió una transformación sorprendente que dejó a todos, incluyendo a Donald y Melania, absolutamente desconcertados. Quédate con nosotros mientras desentrañamos el giro inesperado en la vida de Barron Trump y lo que hizo que este momento fuera tan emotivo para su familia. Antes de que comenzara el torbellino de la vida en la Casa Blanca, Barron Trump llevaba una infancia relativamente tranquila y privada. Nacido en 2006, Barron era el único hijo de Donald y Melania Trump, y fue criado bajo un fuerte sentido de privacidad. A diferencia de sus hermanos mayores, Donald Jr., Eric e Ivanka, quienes ya llevaban años expuestos al ojo público, los primeros años de Barron se mantuvieron mayormente alejados del alcance de los medios. Su madre, Melania, fue especialmente protectora, deseando darle una vida tan normal como fuera posible. Tomó todas las medidas posibles para resguardarlo del duro resplandor de la atención pública, asegurándose de que su infancia no quedara eclipsada por la fama de su padre. Creciendo en Manhattan, la vida de Barron giraba en torno a la escuela, los amigos y la familia, completamente alejado del mundo político que pronto dominaría su entorno. Asistía a la prestigiosa escuela Columbia Grammar and Preparatory School, una institución privada reconocida por su rigor académico. Mientras los negocios y ambiciones políticas de su padre lo mantenían bajo constante observación mediática, la vida de Barron era todo menos típica para el hijo de un magnate multimillonario. Sus padres estaban dedicados a asegurarle una crianza estable y con los pies en la tierra, y Melania, en particular, era firme en mantenerlo fuera del ojo público. A pesar de la fama de su familia, el mundo de Barron fue cuidadosamente aislado del constante bombardeo mediático que definía la carrera de su padre. Ese sentido de normalidad y privacidad continuó hasta que la tormenta política de las elecciones presidenciales de 2016 trajo la vida de Barron al centro de atención. La transición de su tranquila vida en Nueva York a la Casa Blanca fue un cambio radical, y quedó claro que ese sería el momento que cambiaría su vida para siempre. Pero hasta ese punto, a Barron se le había permitido crecer libremente sin la carga de estar bajo el escrutinio público. Todo gracias a la protección meticulosa de su madre. La vida que conocía, llena de tareas escolares, deportes y tiempo en familia, estaba a punto de transformarse por completo cuando su familia se preparaba para mudarse a la dirección más famosa del país. La vida de Barron Trump dio un giro dramático en 2017, el año en que su padre, Donald Trump, fue elegido como el 45º presidente de los Estados Unidos. Antes de ese momento, Barron había vivido una existencia relativamente tranquila y privada en la ciudad de Nueva York, protegido del constante escrutinio mediático que acompañaba la carrera empresarial y política de su padre. Como el miembro más joven de la familia Trump, Barron había sido mantenido alejado de los reflectores durante la mayor parte de su infancia, en gran medida gracias a los esfuerzos de su madre, Melania Trump. Desde el momento en que nació, Melania tomó medidas extraordinarias para asegurarse de que tuviera una crianza lo más normal posible, lejos de la mirada pública que siempre rodeó a su padre. Sin embargo, las elecciones presidenciales de 2016 lo cambiaron todo.
Cuando Donald Trump ganó las elecciones en noviembre de 2016, la vida de Barron y la de su familia fue repentinamente lanzada al centro del escenario más intenso del mundo. Con tan solo 10 años, Barron se encontró en una posición que ningún niño debería tener que enfrentar. Cada uno de sus movimientos y expresiones serían ahora analizados por los medios. Como el primer hijo de un presidente recién electo, Barron sería sometido a un nivel de escrutinio que hasta entonces le era desconocido. Y eso era precisamente lo que Melania siempre había tratado de evitar. Aunque la elección trajo consigo grandes cambios para la familia Trump, Melania se mantuvo firme en su objetivo de conservar la estabilidad y privacidad de la vida de Barron antes de mudarse a la Casa Blanca. Tomó la decisión de quedarse en Nueva York con él por un tiempo, permitiéndole terminar su año escolar en Columbia Grammar and Preparatory School, la prestigiosa escuela privada a la que asistía. Esta decisión fue totalmente deliberada, ya que Melania quería darle a Barron un poco de normalidad en medio del caos generado por los resultados de las elecciones y la transición al entorno presidencial. También fue un escudo contra la vorágine mediática que ya comenzaba a rodear a la familia. Durante varios meses después de la elección de Donald, Melania se enfocó en brindarle a Barron un entorno estable, asegurándose de que su educación y bienestar fueran lo más importante. Quería que él pudiera continuar con sus estudios en Nueva York sin las distracciones ni las presiones de la vida política. En ese momento, Barron seguía siendo un niño, intentando equilibrar tareas escolares, amistades y pasatiempos, cosas que deberían formar parte de la rutina de cualquier niño de 10 años. La decisión de Melania de mantenerlo en Nueva York, lejos de la tormenta política de Washington, fue un esfuerzo consciente por protegerlo del intenso foco mediático y mantener su infancia lo más equilibrada y auténtica posible. Sin embargo, esa relativa paz no duró mucho. En junio de 2017, luego de que Donald Trump asumiera oficialmente la presidencia, Barron y Melania se mudaron finalmente a la Casa Blanca. Por primera vez, Barron fue expuesto al ojo público, y cada uno de sus movimientos comenzó a ser captado y analizado. Como un niño naturalmente reservado, su comportamiento fue muchas veces malinterpretado. Los medios parecían esperar que él encajara en el molde del típico niño presidencial, pero la naturaleza tranquila e introvertida de Barron no se ajustaba a esa expectativa. Esto desató una ola de especulaciones. Un video viral del año 2016, en el que se veía a Barron incómodo y evitando el contacto visual, llevó a algunos a sugerir, de forma totalmente equivocada, que podría estar dentro del espectro autista. El video se propagó rápidamente, con personas emitiendo juicios basados en su comportamiento tímido, usando su actitud como herramienta para promover sus propias agendas. Este fue un punto de inflexión para Barron, quien se convirtió en el centro de un debate del que él no formaba parte. Incluso la comediante Rosie O'Donnell compartió el video en Twitter, avivando aún más la polémica. Aunque luego se disculpó, el daño ya estaba hecho, y Barron se encontró sometido a un escrutinio público que ningún niño debería experimentar. Melania, siempre protectora, reaccionó de inmediato para defender a su hijo. Tomó acciones legales para eliminar el video de Internet y dejó en claro que la privacidad de Barron no sería violada. En una de sus raras declaraciones públicas, recalcó que el autismo no debía ser estigmatizado, pero enfatizó que la vida personal de Barron no debía utilizarse como una herramienta política ni convertirse en un espectáculo mediático. A pesar de sus esfuerzos, la atención de los medios no disminuyó. Barron continuó haciendo apariciones públicas ocasionales, como asistir a eventos junto a sus padres, pero cada aparición parecía provocar más análisis, con los medios escrutando su crecimiento, comportamiento y expresiones. Con el paso de los años, Barron creció en estatura y su presencia, antes silenciosa, empezó a cambiar.
ya no era solo el niño tímido y reservado del presidente. Barron comenzaba a forjar su propia identidad, incluso si eso significaba navegar bajo la constante mirada del público. Cuando Barron entró en la adolescencia, quedó claro que se estaba adaptando a las presiones de ser el hijo de uno de los hombres más controvertidos del mundo. Su vida se convirtió en un acto de equilibrio. Tratar de mantener su privacidad mientras lidiaba con el inevitable escrutinio que conllevaba su posición. Y aunque el niño que solía esquivar los reflectores ahora se ha convertido en un joven preparado para enfrentar el mundo, el camino de Barron Trump continúa siendo uno de autodescubrimiento, mientras navega los desafíos de formar parte de la familia más famosa de Estados Unidos, y al mismo tiempo, ser un individuo con su propio destino por delante. A pesar de los mejores esfuerzos de Melania por proteger a Barron de los medios, el interés público en él no desapareció. Lo vimos en menos apariciones públicas, pero Barron aún tenía que hacer apariciones ocasionales, como en la tradicional carrera de huevos de Pascua o la ceremonia de indulto del pavo de Acción de Gracias. Incluso durante estos eventos aparentemente menores, los medios estaban pendientes de él, analizando su crecimiento y madurez, y haciendo suposiciones basadas en los más mínimos detalles. Entonces, en 2021 ocurrió algo notable. Barron fue visto junto a Melania afuera de la Torre Trump, y era imposible no notar cuánto había cambiado. Había crecido tanto que ya era más alto que su padre y su madre. Fue una transformación impactante, y una vez más, los medios centraron toda su atención en él. No por algo que hubiera hecho, sino simplemente porque había crecido, y parecía que todo el mundo quería hablar al respecto. La gente comenzó a especular sobre su futuro, especialmente en los deportes, dado su gran tamaño. Algunos bromeaban diciendo que podría terminar en la NBA, pero Barron, quien siempre había estado más interesado en el fútbol, soccer, no se preocupaba por las especulaciones. Estaba enfocado en sus estudios y en sus intereses personales, manteniendo su vida lo más normal posible, a pesar de la obsesión pública por él. Lo más asombroso del camino de Barron Trump es lo mucho que ha cambiado en tan poco tiempo. Si lo has seguido a lo largo de los años, sabes que comenzó siendo un niño tranquilo y reservado, que rara vez era visto en público, cuidadosamente protegido de las cámaras y de la prensa. Pero ahora, con 18 años, Barron ya no es ese niño tímido que se escondía tras el costado de su madre. Se ha convertido en un joven alto y seguro de sí mismo que, sorprendentemente, ha comenzado a asumir más responsabilidades, especialmente en lo relacionado con la carrera política de su padre. El crecimiento de Barron ha sido significativo en más de un sentido, no solo en lo físico. Seamos honestos, desde hace años, prácticamente sobrepasa en estatura a su padre, Donald Trump. Pero lo que realmente llama la atención es cómo se ha involucrado más en la campaña política de su padre. Esto marcó un cambio drástico para alguien que, hasta ese momento, había evitado cuidadosamente el foco político. Siempre había mantenido un perfil bajo, alejándose del torbellino mediático que rodeaba a su familia, especialmente durante el primer mandato de su padre. Pero en 2024, Barron comenzó a hacerse notar de una manera que nunca antes habíamos visto. Durante la campaña presidencial de Donald Trump en 2024, Barron desempeñó un papel inesperado pero crucial entre bastidores. Mientras su padre estaba ocupado con discursos, mítines y la campaña tradicional, Barron trabajaba en algo un poco menos convencional, la estrategia digital. Así es, Barron fue fundamental en ayudar a dar forma al enfoque de su padre para llegar a los votantes más jóvenes, en particular a la generación Z. No era solo un espectador, ni un hijo mirando desde la barrera. Se convirtió en un participante activo en la campaña, ofreciendo sus ideas sobre cómo utilizar eficazmente el espacio digital. Una de las contribuciones más importantes de Barron fue sugerir que su padre comenzara a interactuar con podcasts y plataformas de redes sociales, especialmente aquellas que atraen a los jóvenes.
Reconoció la creciente influencia de plataformas como Instagram, TikTok e incluso los podcasts como herramientas fundamentales para conectar con la juventud de hoy. Si bien los mítines políticos tradicionales y los discursos seguían siendo importantes, Barron entendía el valor de llegar a una generación que estaba más acostumbrada a las redes sociales que a las apariciones televisivas. Sus consejos ayudaron a moldear la estrategia digital de la campaña, permitiendo a su padre conectar con los votantes de una manera más contemporánea y cercana. Y esto no fue solo una ocurrencia pasajera para Barron. Mostró un interés genuino en entender qué esperaban los jóvenes de sus líderes políticos. Reconocía que buscaban autenticidad y conexión, cualidades que a veces se pierden en el discurso político tradicional. Barron sugirió que su padre adoptara un enfoque más conversacional en sus mensajes, alejándose de los discursos rígidos y apostando por interacciones más naturales e informales con el público. Este cambio reflejaba claramente la comprensión que Barron tiene de su generación y permitió que la campaña se sintiera más real y accesible para los votantes jóvenes. Más allá de hacer sugerencias, la participación de Barron también se extendió a la creación de contenido que resultara atractivo para un público más joven. Ayudó a su padre y a su equipo a entender cómo usar las herramientas digitales no solo para informar, sino también para entretener e involucrar. Barron no buscaba solo atraer votantes. Quería crear un diálogo con ellos, fomentar conversaciones y discusiones que fueran más allá de la retórica política habitual. Esta fue una faceta de Barron que nunca habíamos visto antes. Un joven que no temía involucrarse en el proceso político y marcar una verdadera diferencia en cómo se hacía. Su implicación en la campaña no se limitó a la estrategia digital. Barron también empezó a mostrarse más confiado en sus apariciones públicas. Aunque no se convirtió en una figura recurrente en los eventos de campaña, comenzó a hacer apariciones ocasionales, y cuando lo hacía, mostraba un lado mucho más pulido y seguro de sí mismo. Ya no era el niño callado que evitaba las cámaras. Estaba tomando su lugar, demostrando que era capaz de manejar la atención pública de una manera en la que antes no podía. Esta transformación en Barron ha sido tan significativa que resulta imposible ignorar el impacto que ha tenido, no solo en la campaña de su padre, sino también en cómo lo percibe el público. Ya no es simplemente el hijo reservado de Donald Trump, fuera del radar y lejos de las cámaras. Está convirtiéndose en su propia persona, alguien capaz de sostener una conversación y contribuir de manera significativa a un movimiento político. Es impresionante ver hasta dónde ha llegado, especialmente si consideramos los desafíos que ha enfrentado al crecer en una familia como la Trump, constantemente bajo el escrutinio público. Pero lo más sorprendente de la evolución de Barron es lo natural que ha sido su transición hacia este nuevo rol. Ha demostrado que no solo entiende el poder de las redes sociales y las herramientas digitales modernas, sino que también sabe cómo utilizarlas para conectar con las generaciones más jóvenes, aquellas que a menudo se sienten desconectadas de la política tradicional. Su influencia en la campaña dejó claro que no es solo un espectador pasivo en la vida pública de su familia, es un participante activo, ayudando a moldear el futuro de la política a su manera. A sus 18 años, Barron Trump ya no es el niño tímido y callado que solíamos ver en eventos públicos. Es un joven con ideas propias, con una voz propia y con una confianza renovada que pocos esperaban ver. Su evolución es un recordatorio de cuánto puede cambiar una persona en solo unos años, especialmente cuando se le da la oportunidad de alzar la voz y ser escuchado. Donald y Melania se mostraron visiblemente conmovidos por el joven en el que Barron se ha convertido. Ver a su hijo no solo madurar físicamente, sino también desarrollar la compostura y claridad necesarias para desempeñar un papel activo en la vida pública de la familia, fue un momento profundamente emotivo.
Para Melania, que siempre había sido ferozmente protectora de la privacidad de Barron, verlo entrar al ojo público en sus propios términos fue algo que siempre había esperado, pero que nunca creyó que ocurriría tan pronto. Estaba llena de orgullo, reconociendo que Barron por fin había encontrado su propia voz en un mundo que siempre había sido más ruidoso de lo que él deseaba. Donald también sintió un gran orgullo, pero también algo más. Su hijo, que había crecido a la sombra de una familia sumamente pública, ahora estaba contribuyendo activamente a moldear el futuro del movimiento político familiar. La transformación fue tan inesperada, tan poderosa, que los conmovió hasta las lágrimas. Para Donald y Melania fue un momento agridulce, al darse cuenta de que su pequeño ya no era ese niño tímido que una vez protegieron, sino un joven seguro de sí mismo que ahora caminaba con paso firme hacia su propio destino. Entonces, ¿qué está haciendo Barron Trump hoy en día? Pues bien, en este 2025 está asumiendo un rol más público, aunque sigue manteniendo un perfil bastante bajo. Barron, quien cumplió 19 años el pasado 20 de marzo, es actualmente estudiante en la Universidad de Nueva York, NYU, una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Está cursando una carrera en negocios en la reconocida Stern School of Business, lo cual parece un movimiento lógico, considerando el trasfondo empresarial de su familia. Pero a pesar de estar en una de las universidades más conocidas del planeta, Barron ha mantenido todo con mucha discreción. No tiene redes sociales, no ha concedido entrevistas públicas y no ha compartido mucho sobre su experiencia universitaria ni sobre sus planes a futuro. Su decisión de asistir a NYU es interesante. Encaja con el legado académico de su familia y lo coloca justo en el corazón del mundo político y empresarial, donde puede trazar su propio camino mientras permanece cerca de todo lo que ocurre a su alrededor. Es evidente que Barron está enfocado en sus estudios y en su crecimiento personal, construyendo silenciosamente su propio futuro mientras el mundo observa. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Está Barron Trump listo para alejarse de la vida pública o se está preparando para asumir un papel aún más grande en la esfera política? Déjamelo saber en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más actualizaciones. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo.